Inge no se escucha. No, no se escucha. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí se escucha. Disculpe. Gracias por avisarme. Ok. Estábamos mencionando que acá, en este código, es el código que va a servir en la parte superior para colocar la barra de menú. Entonces ahí le vamos a colocar dos elementos, los enlaces dentro de la página y también le vamos a colocar la marca de la aplicación. Esto debería ir en la sección de títulos. Entonces sería en la parte de acá. Antes de colocar la descripción de la aplicación. Entonces sería esta parte de acá. De esta manera. Vamos a guardarlo y vamos a ver si nos funciona. Vale. Entonces ya lo agregamos. Ahora, como ese código que acabamos de colocar es un código de Bootstrap, entonces la siguiente tarea sería, o la siguiente tarea para nosotros sería definir agregar el Bootstrap. Entonces nos vamos a la página, colocamos Bootstrap acá. En Google lo podemos colocar. Me cargo esta página de una vez que no es lo que quiero. Este de acá. Nos vamos a Get Started y es esta línea de código de acá. La copiamos ya que la tenemos en nuestra portapapeles. La pegamos y la sección donde la vamos a colocar sería antes, es decir, arriba del CSS que nosotros tenemos definido, que sería en la parte de acá. Ok. Entonces ya que está hecho esto, guardamos y vamos a probar la página a ver si ya nos carga el... Acá está hoy, sí. Ya carga esta sección de acá. Entonces la ventaja de esto es, así como vimos la semana anterior, que ya es responsive. Si ustedes se fijan acá, si cambiamos y hacemos más pequeña la pantalla, entonces cambia esta parte de acá, pero todavía nos faltan algunos elementos. Ok. Si ustedes se fijan, si le damos clic a este botón de acá, todavía no funciona, no despliega las opciones que tiene el menú de la barra de navegación. Esto es porque eso ya es un código de programación. Es un lenguaje que se llama JavaScript. En el caso de nosotros no es necesario estar aprendiéndonos ese lenguaje, sino que lo que podemos hacer es, acá están ya los scripts. Entonces, esos scripts son de JavaScript, valga la redundancia. Y hay un elemento que se llama jQuery, que es necesario colocarlo en nuestro sitio para que tenga esos comportamientos. Entonces vamos a copiar todo esto al portapapeles y
lo vamos a, a pegar justamente debajo del CSS que nosotros hemos estado definiendo, por acá. Ya que lo hemos guardado, voy a reindensar estos elementos porque se ven algo desordenados. Ya está más ordenado. Si ustedes quieren hacer esto mismo en su, creo que en Dreamweaver, fíjense que como no lo uso mucho, no sé cuál será esa combinación de teclas, pero ustedes pueden buscar acá en Google. Vamos a colocar Dreamweaver y pongámosle reindent. Indent, pongamos. En el caso de Windows, podrían usar estos códigos, ya sea Control Shift y el, ¿cómo se llama? Paréntesis angular hacia la derecha o el paréntesis angular hacia la izquierda, para que eso es para que les reordene el código, por si en algún dado caso está desordenado. Ustedes pueden probar con esas dos combinaciones de teclas. Perdón. Bien, vamos a guardar esto, decíamos, y vamos a probarlo ahora en nuestro sitio. Vaya. Entonces, si hacemos más pequeña la página, ya funciona, ¿verdad? Entonces, con agregar esas 3 líneas de código, ya va a funcionar ese comportamiento que decíamos. Cuando las pantallas son más pequeñas y donde se ha cargado nuestro sitio web. Muy bien. Vamos a continuar acá. Entonces, ya le hemos colocado Bootstrap. Ya lo podemos empezar a utilizar en nuestra página web. El código de Bootstrap es, bueno, ustedes ya lo vieron. Desde el sitio de Bootstrap ustedes pueden incluirlo, copiarlo y pegarlo en su HTML y también los scripts de JavaScript y de jQuery, que son esos 3 que acabamos de pegar en nuestro archivo. Bueno. Ahora vamos a una nueva sección que no habíamos visto por el momento, que se llama la sección de cuadrículas. Vamos a cargar esta página, igual ahí está en el PDF. Vamos a cargarlo. Este sitio que se llama Airbnb es un sitio que habla acerca de destinos turísticos. Vamos a cargar un destino solo para probar lo que queremos, cómo queremos que funcione nuestra página web. Y sería de esta forma. Es en forma de cuadrícula. Vean que este sitio tiene 5 columnas. Si nosotros hacemos la pantalla del navegador más pequeña, entonces se va a ir ajustando. Ya no tendría, ya un momento que ya no tiene 5 columnas, sino que tiene 4 columnas. Y si la vamos haciendo más pequeña, digamos que esto por ejemplo es la dimensión de un iPad o una tablet, por ejemplo, ya tiene 2 columnas. Y si hacemos más pequeño nuestro navegador llevándolo una forma de un smartphone, ya sería solamente de una columna. Entonces, a eso hace referencia esto del manejo de grids, que serían como cuadrículos. Y nosotros podemos configurar nuestro sitio web a que no solamente vaya teniendo este comportamiento. Por ejemplo, vamos a ver nuestra pantalla, que si nosotros hacemos más pequeña, nada más se va a ir ajustando, pero el texto, ¿verdad? Entonces el comportamiento que queremos que tenga es que aparezcan dos elementos en la pantalla grande y cuando llega a smartphone o a tablet se haga solamente una columna. Entonces para eso nos van a servir los grids. Bueno, hay un sitio que se llama CodePlay, acá donde vamos a estar haciendo las pruebas ahorita. Entonces por favor, bueno, vamos a irnos a ese sitio. Este sitio ya tiene Bootstrap por defecto, entonces le vamos a dar acá en Bootstrap. Y nos va a cargar este código de acá, lo vamos a borrar porque no necesitamos este código. Entonces acá nos divide en 3 partes. Nos divide un HTML y un CSS. En este caso ya tenemos en el HTML definido el Bootstrap.
Ya no lo tenemos que estar cargando. Entonces acá vamos a probar ese elemento de las cuadrículas. Lo que vamos a hacer, acá hay una pequeña descripción definiendo cómo se manejan las cuadrículas con Bootstrap. Vamos a manejar clases CSS que se llaman row y col. Es como tabla, ¿verdad? Row hace referencia a las filas que serían en forma horizontal y col hace referencia a las columnas que serían en forma vertical. Estas etiquetas o estas clases CSS las vamos a estar utilizando en etiqueta div de HTML. Bootstrap ya define cuántas columnas tiene una página HTML. En este caso define que tiene 12 columnas. Una página HTML tiene 12 columnas. En una fila, entonces, dependiendo de cuántas columnas le vayamos agregando, esas columnas se van a distribuir en forma equitativa, dependiendo del ancho del sitio HTML. Pero nosotros podemos auxiliarnos de otras clases, siempre de call, donde nosotros podemos definir cuánto espacio queremos que ocupe una columna. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver esta primera sección de acá. Bueno, entonces, según Bootstrap, nosotros podemos estar definiendo div. Vamos a hacer un div acá. Lo vamos a colocar acá de una vez. Entonces, vaya. En primer lugar, vamos a definir un div con una clase que se llama row. Es decir, primero definimos la fila. Dentro de la fila, nosotros ya podemos empezar a definir las columnas. Entonces, para definir las columnas, colocamos div class. Esto es igual a call. De esta manera. Para que se pueda ver qué es lo que tiene, porque si nosotros cargamos esto, no nos va a salir nada. Entonces, para esto vamos a definirle un estilo. Ese estilo le vamos a definir que tiene un fondo de color rojo. Le vamos a colocar acá, background color. Y le colocamos que tiene un color rojo. Perdón. Y colocamos punto y coma. Bueno, a esto le vamos a llamar un call. Si no le escribimos nada dentro de los div, entonces no se va a ver nada. Tenemos que escribirle algo. Acá pueden ver cómo se comporta un call. En este caso abarca el ancho de toda la página. Como mencionábamos, en el caso de Bootstrap, define que una página HTML tiene 12 columnas. Entonces lo máximo que le podríamos agregar sería 12 columnas acá. Solo le vamos a agregar 2 ahorita por el momento. Si le agregamos otra columna, vemos el otro comportamiento que tiene Bootstrap, que las columnas, perdón, a la primera no le puse el borde, le voy a colocar este borde a la primera. Call style, se me olvidó esta parte. Bien, entonces dependiendo de cuántas columnas tengamos en nuestro HTML, así las va a redistribuir equitativamente, así como estas de acá. Pero nosotros nos podemos auxiliar acá con Bootstrap para definir columnas que no sean, que tengan diferente ancho. Entonces para eso sirven las clases que se llaman, bueno, hay otros tipos de clases call. Acá las voy a colocar. Por ejemplo, si queremos que una columna abarque la mitad de la página, entonces le podríamos colocar call 6, que significa que esa columna va a abarcar 6 espacios. Entonces, si nosotros queremos tener este mismo comportamiento de acá, podríamos agregar esto. Nada más le tenemos que modificar en la clase, además de agregarle call, le colocamos guión y
cuántas columnas debe abarcar esa columna. Entonces, si nosotros recargamos esto, en este caso las col 6 serían las verdes. De igual forma, nosotros podríamos usar otros elementos, no solamente de 6 en 6. Por ejemplo, queremos que esta segunda columna abarque tres columnas. Entonces acá está. Abarcó 3 columnas, que sería un cuarto de la página. Podemos agregar otra columna, en este caso que no abarque 3, sino que abarque 2 nada más. Entonces acá está 2 columnas y podemos agregarle a la última una columna nada más. Entonces en vez de colocarle col 3, le vamos a colocar col 1. Acá está. Entonces para eso nos puede servir las columnas en Bootstrap, utilizando row y col. Si queremos columnas que no sean proporcionales a la cantidad de elementos que tiene la página web, entonces podemos hacer referencia a guión y el número de columnas que queremos que abarque esa columna. Vale. Entonces, así es como funcionan los grids en el caso de Bootstrap. Vale. Ahora, si queremos que esto cambie, queremos hacer lo mismo que hace Airbnb, que cuando llegue a un tamaño específico, que ya no sean tantas columnas, sino que vaya disminuyendo su cantidad de columnas. Esto lo que permite es que sea más grande cada uno de los contenidos que tenga el grid. Bueno, para hacer eso nos vamos a auxiliar de siempre en el caso de call, nos vamos a auxiliar de estos elementos, md. md que proviene de medium. Medium hace referencia a un tamaño medio de pantalla, por ejemplo un iPad o una tablet. LG, también hay otros elementos, por ejemplo está LG. LG hace referencia a large, que en este caso sería una pantalla de tipo de escritorio, ¿verdad? Ya sea una laptop o una pantalla 4K o cualquier resolución que esté entre un HD y un 4K. Bueno, vamos a probar este otro código, el que está en la presentación, ¿verdad? Lo vamos a pegar acá. Y en este caso lo que menciona es lo siguiente, que cuando la pantalla llegue al tamaño medio, entonces ahí va a abarcar y va a ser van a ser dos elementos. Es decir, cuando llega a la pantalla media, en vez de ser 2 columnas, va a ser solo una columna. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacerla más pequeñita. Acá todavía no hemos llegado a la resolución de un iPad, sino que sería más o menos, bueno, perdón. En este caso lo voy a probar acá abajo mejor. Acá. Así. Bye. Esta sería una resolución de un iPad por acá. Ya cuando llegue más bajo, a esta parte de acá, por ejemplo, entonces ya ven que ya cambia. ¿Verdad? Ya no tenemos 2 columnas, sino que una sola columna, pero tenemos 2 filas. ¿Verdad? Entonces ahí es donde se está reajustando el contenido dependiendo del tamaño de la pantalla. De esta manera. Bueno, entonces eso es lo que vamos a aplicar en nuestro sitio. ¿No? De igual forma, ahí hay otros elementos en la presentación. Acá. Estos elementos. Imagínense que queramos 3 tamaños diferentes. Un tamaño que sea para una pantalla de escritorio, otro tamaño que sea para la pantalla de un iPad o de una tablet, y otro tamaño que sea para un smartphone. Entonces este código sería el que utilizaríamos. Vean que acá hemos usado, dos prefijos. Uno large, que en el caso que sea large, que sea una pantalla de escritorio, le vamos a dividir las 12 columnas en 3. En este caso tendríamos 4 columnas. ¿Verdad? Cuando llegue a la pantalla media,
la vamos a dividir en 2 partes o entre 6, ¿verdad? Es decir, cada columna va a abarcar 6 columnas, que sería la mitad de la página web. Y luego, si baja de este tamaño, si baja de una pantalla media, es decir, una pantalla pequeña, entonces ahí va a abarcar solamente una columna. Si nosotros no le colocamos un call, por ejemplo, SM, que sería de small, o de pequeña, entonces por defecto va a abarcar el 100% del ancho de la página. Entonces, vamos a cargar esto y vamos a ver cómo se comportaría. En un tamaño de una pantalla de escritorio, que sería una laptop o más grande de la pantalla, perdón, estamos haciendo referencia a esta última columna. Tiene 4 columnas. Si la llevamos a un tamaño de una pantalla de una tablet o de un iPad, por ejemplo, esas 4 columnas ahora se van a convertir en 2 columnas y redistribuye el contenido en 2 filas. Ahora, si la seguimos haciendo más pequeña y nos colocamos en un smartphone, por ejemplo, esta otra pantalla de acá, entonces ya divide cada columna y ocupa esas columnas el 100% del ancho de la pantalla. Entonces, acá estamos haciendo bastante lo del responsive, ¿verdad? Hay algunos que piensan que cuando hablamos responsive significa que que va a responder rápidamente al cargado del contenido, pero no se refiere a eso, sino que se refiere a que se puede ajustar a diferentes tamaños el sitio web. Bye. Entonces, así es como funciona esta parte del grid y nos va a servir bastante para hacer el layout de nuestro sitio web. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, para definir la sección del encabezado, que sería la sección del título, vamos a agregar a nuestro CSS este pequeño código CSS, ¿verdad? Que hace referencia a que le vamos a agregar un fondo, ¿verdad? Un fondo, aquí está, un fondo de este color. El color es FF4C68. Guardamos esto. Vaya, ahora, ¿por qué no usamos el punto? Usamos acá un numeral. El numeral lo vamos a usar siempre y cuando estemos usando un ID. El ID en CSS lo usamos como numeral y las clases, así como esta clase, lo usamos con punto. Entonces ahí tenemos esas dos diferencias. Uno, el ID con punto. No. Y perdón, el ID con numeral y el class con el punto. Si nosotros recargamos la página, este no lo vamos a usar. Y acá. Entonces ya tiene este fondo, ¿verdad? Ya le agregamos un fondo al título. Bye. Aparte de eso, a la clase de navbar, aquí le faltó la letra B, navbar, le vamos a quitar el color oscuro. Ese color oscuro hace referencia en BG Dark. Bye. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita en el CSS, ¿verdad? Le vamos a quitar el BG Dark a la subclase que se llama navbar. Entonces, acá en nuestro sitio, nos vamos a ir perdón, nos vamos a ir al elemento del navbar. Y donde le vamos a quitar esa parte. Ok. Perdón, del HTML. Entonces, habíamos mencionado acá que era BGDark. Esto de aquí. Entonces, ahí donde le colocamos la barra de menú, le quitamos esa sección y si nosotros recargamos el sitio web, acá lo tengo, si lo recargamos ya le quito esa parte de oscuro. Entonces ya vamos a tener un sitio web un poquito más uniforme. Vale. Después de eso, de quitarle el color oscuro, vamos a agregar un div. El div que contiene los botones
y descripción de la app, la que va a abarcar la mitad, bueno, el que tiene los botones y la descripción de la aplicación va a abarcar la mitad de la pantalla, perdón, el ancho de la pantalla. Y el row es el que vamos a modificar, es decir, vamos a aplicar lo de los grids. Vamos a hacer dos columnas. Una columna que va a tener esta parte de acá, que sería la primera columna, y la segunda columna que va a tener la imagen. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Acá está. Entonces, para lograr eso, vamos a tener que encerrar la parte de los botones en el div que está contenido. Le vamos a agregar esta clase, class lg-6. Significa que para una pantalla de escritorio va a abarcar 6 columnas, o sea, la mitad de la página. Y la otra mitad sería, le vamos a agregar el class call-lg6, que sería columna larga, o sea, columna para una pantalla grande o large, va a abarcar 6 columnas. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahorita. Pero para que esto funcione, primero tenemos que encerrar todo esto en una fila, ¿verdad? Entonces, para eso usamos el div row, el div class igual a row. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vámonos al código, ubicamos donde queremos que aparezca esto, que sería en esta sección de acá. Vamos a hacer un nuevo div. Y ahí le vamos a colocar la clase, que en este caso sería la clase de row. Ya van quedando 10 minutos, jóvenes, para que se finalice la segunda parte de la clase de ahora. Entonces aquí le vamos a colocar el row. Y en medio de esto, donde vamos a colocar las dos secciones, ¿no? Que sería esta parte de acá. Colocamos los botones y colocamos la imagen. Para los botones, veíamos que le vamos a colocar esta clase, que lo que hace referencia es que para una pantalla de escritorio va a abarcar 6 columnas. Y de igual forma esta otra, para una pantalla de escritorio va a abarcar también 6 columnas. Vamos a guardar esto y vamos a recargar la página para ver los cambios que tiene. Y ya están los cambios, ¿verdad? Así es. En una mitad de la página tenemos la descripción y los botones, y en la otra mitad de la imagen. Vamos a ver si funciona esto. Ahorita tenemos un tamaño de la pantalla de escritorio. Vamos a ver si la llevamos a una pantalla de tablet así como esta. Entonces ya, ahí sí, ¿verdad? Ya se ajusta. Y en vez de 2 columnas ya hace una sola columna. Bye. Ahora, ¿qué continuaría? Vamos a la siguiente parte, que sería, vamos a agregarle la fuente, perdón, las fuentes de Google. Vamos a usar dos fuentes, la de Ubuntu y la de Montserrat. Ya está el enlace también ahí en el PDF para que ustedes puedan accesar a estos elementos. Vamos a buscar Montserrat. Vamos a agregar, perdón, no salió acá. No sé por qué la primera vez que se recarga el Fonts Google. Bueno, no sale. Vamos a agregar Ubuntu. En el caso de Ubuntu vamos a agregar la regular. Y en el caso de Montserrat vamos a agregar 2. En el caso de Montserrat vamos a agregar este estilo, que es la delgadita de 100. Y vamos a agregar también Black, este de acá, de 900. Vale. Ya que esto está hecho, vamos a embeder el código
Este de acá. Y lo vamos a copiar y pegar allá en nuestro sitio web. Es necesario, si queremos utilizar, esto es algo que al principio no me funcionó, pero si queremos utilizar el tamaño, esta parte de acá de black, es necesario colocar el 900 acá en el, en el link del CSS. De igual forma, ahí en el PDF ya les coloqué un enlace. Ya está definido, es este de acá. Acá para Montserrat ya está el 100 y el 900. El 100 es para el delgadito y el 900 es para la parte más negrita, ¿vale? Entonces lo pueden hacer de esta forma de acá, ¿vale? O pueden copiar el de Google, ¿vale? Pero tengan ese cuidado. No es necesario que solamente agreguen el estilo Montserrat, sino que hay que agregar estos otros estilos también si los queremos utilizar. No va a bastar solamente con colocar allá después en el código CSS el bold. Entonces vamos a colocar esto. Esto del Google Fonts, eso lo vamos a colocar antes del CSS. Y en este caso sería antes también del Bootstrap. Entonces acá lo definimos. En este caso, tengan cuidado porque en la presentación también hay algunas comillas que las convierte. Por ejemplo, esta comilla no la pone comilla doble normal, sino que le agrega otro estilo. Entonces borrémosla. Siempre la convierte así de esta forma, pero lo vamos a usar la otra. Entonces aquí a mejor en el código la borran y le agregan la comilla normal, si no, no les va a funcionar. Ya que hemos agregado el tipo de fuente de Google Fonts, ahora lo que hay que hacer es utilizarla. Para utilizarlas, cada uno de estos elementos, acá está el código CSS que debemos agregar a nuestro font family. En el caso del CSS, lo que vamos a hacer es que, ¿dónde está la página? Aquí está. Este código de acá, perdón, este texto de acá es el que le vamos a colocar como Montserrat. Le vamos a colocar un Montserrat Bold. Para hacer esto, en la presentación está el código CSS que vamos a utilizar. Como es un H1 y es el único H1 que está en nuestro sitio web, entonces fácilmente podríamos definir la regla CSS de esta manera. El font family vamos a usar Montserrat, el tipo sans serif. Esto ya lo traen de Google, solo lo copian y lo pegan. Ahora, para usar el extra bold, tendríamos que hacerlo de esta forma. Investigando vimos que no funcionaba nada más con colocar el bold, sino que hay que cambiarle esta línea de acá también. Un font weight de 900. El tamaño de esa sección, de esa fuente, va a ser, de ese texto, perdón, va a ser de 3.5 REM y vamos a dejar un interlineado de 1.5. El tamaño de la línea, perdón, de 1.5. Entonces guardamos estos cambios y lo vamos a observar en nuestro sitio a ver qué cambios tiene. Entonces acá hoy sí, ya lo puso el Montserrat Bold de 900. Y entonces ya hicimos ese cambio. Bye. Después de hacer esto, lo que seríamos haciendo es la parte del contenido de la sección. Vamos a colocarlo en un cuadro que tenga márgenes. Porque si ustedes se fijan, así como está ahorita, está todo pegadito, ¿verdad? Acá. No queremos eso, ¿verdad? Sino que queremos que esto aparezca en un cuadro intermedio. Entonces, para lograr hacer eso, nos auxiliamos de una herramienta de Bootstrap que se llama Container. En este caso, vamos a usar un container que sea fluido. El container fluido significa que se puede ajustar a diferentes pantallas. Bueno, ya va restando menos de un minuto, jóvenes.
Vamos a dejar 10 minutos de receso, sería a las 8:50. Regresaríamos. Y bueno, vamos a dejar los 10 minutos de receso. Después vamos a continuar definiendo la última parte del sitio.